Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Mi nombre es igual que el de él. Mi nombre es Luis Batz. Y es un gusto compartir con usted. Gracias, igualmente. Ahora se preguntarán cómo resulté hasta acá. Gracias. Sí. Bueno, yo nací en una familia católica. Mis papás son católicos, mi abuela, mi hermana y todo. Y yo pues no soy mormón. Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mormón es un apodo, no es así. Y pues estoy aquí porque me invitaron. Y yo aquí no vine a imponer, tampoco vine a pelear ni a discutir. Yo hoy vine a aprender y a compartir un poco de lo que yo tengo fe. Es muy posible que no hable con la misma capacidad que el hermano, que el padre. ¿Me puede prestar el libro mientras? Cuando lo necesite me lo... ¿Ah, sí? Como le mencionaba, es muy posible que no hable con la misma facilidad que el padre, pero él viene de Venezuela y yo vengo aquí a unos 20 minutos. Y es la verdad. Disculpe, es que siempre por internet escribe, es que el cura le gusta hacer obra de teatro. Dígale a la gente si usted y yo nos conocemos y si es una obra de teatro o si realmente es en vivo y es a todo color. No, es en vivo. No, yo nunca había hablado con él. Ajá. Entonces, en este momento les quiero compartir. Es muy posible que se preguntaran qué es la iglesia mormona. Algunos no conocerán. Levante la mano que no sabe nada de la iglesia mormona. Bueno, creo que son todos. Pues para mí va a ser un gusto compartirles qué es lo que es. La iglesia no es de Mormón, no es de Moroni, no es de José Smith. La iglesia es, ¿me permiten? Sí. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo está con letras altadas porque no es de nadie, ni es del hombre, es de Jesucristo. De los santos de los últimos días. ¿Y por qué de los santos de los últimos días? Pues ahora me va a tocar a mí extenderme un poquito. Sí, tiene tiempo. Ok. La iglesia la fundó Jesucristo. Jesucristo falleció, pero resucitó a los 3 días y fue al cielo. Y le dejó encargado la iglesia a Pedro. Pedro quiso seguir llevando la palabra de Jesucristo a todo el mundo, pero como muchos recordarán, los 12 apóstoles fueron perseguidos y fueron asesinados. La iglesia siempre ha sido la misma, nunca va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no es una edificación, la iglesia no es un nombre, la iglesia son todos ustedes y yo que estamos aquí por el mismo objetivo, que es obedecer a Dios. Hubo un tiempo que se llamaba la apostasía. La apostasía fue un tiempo que duró muchos años, en el que la Biblia, por las malas intenciones del hombre, porque la Biblia es perfecta, la Biblia no la escribió un hombre, la escribió Dios por medio de los profetas. Por ejemplo, Abraham, Moisés, entre otros. Y durante todo el tiempo hubieron conflictos, hubieron incluso peleas entre algunas iglesias. Y así fue, muchos años, diría que miles. Y un día un joven de 15 años
que asistía a varias iglesias, fue a una, fue a otra, pero ninguna se sentía, por decirlo así, sintiendo la palabra de Jesucristo. Entonces él fue a un lago, se hincó y le oró a Dios y le preguntó cuál era la iglesia a la que él debía asistir. Y Dios le respondió que la iglesia a la que él debía de asistir era la iglesia de Jesucristo. Pero durante muchos años, lamentablemente, el hombre manejó la palabra de Dios y la iglesia de una forma en la que giraba a su conveniencia. Entonces Dios no le dijo, invéntate una iglesia. Dios le dijo, restaura la iglesia. No la inventó, no se la imaginó y tampoco le quiso decir mentiras a las personas. Entonces fue ahí donde él siguió orando, siguió progresando en el camino de Dios, hasta que un día él sí oró más profundamente. Eso fue muchos años después, en donde Dios le habló, porque la fe de ese joven era muy grande, la fe de ese joven era enorme, y la cercanía que tenía con Dios era tan estrecha que cuando él hablaba a Dios, Dios también le respondía. Y Dios le dijo, hijo, quiero que me ayudes a restaurar la iglesia, quiero que guíes a los demás al bien, así que por favor, ve a tal lugar, escarba, y ahí encontrarás otro testamento más de Jesucristo. No encontrarás una nueva Biblia, ni una Biblia malinterpretada, ni una Biblia manipulada. Es otro más aparte de la Biblia, porque la Biblia es perfecta y está en todo lo correcto del Padre. Y si el Padre me presta un rato aquí el libro, dice, el libro del Mormón, otro testamento de Jesucristo. No es otro testamento de José Smith, ni tampoco otro testamento de Mormón. Es cierto, nos dicen mormones, pero creo que no van interpretado porque el libro se llama el libro del Mormón. El libro del Mormón es un libro que se escribió aquí en América. La Biblia, ¿dónde fue escrita, padre? ¿Ah? La Biblia, ¿dónde fue escrita? ¿Dónde fue escrita? Una parte por el pueblo hebreo, escrito por los profetas, y otra parte por los apóstoles, el Nuevo Testamento. Exacto. Escrita, no hecha, escrita. Una cosa es escribirla y otra cosa hacerla. Hacerla significa que una carta estaba en Roma y la trajo, otra estaba en Éfeso y la trajo, otra en Filipo la trajo. La trajo. Biblia significa pequeña biblioteca. Nosotros decimos quién la hizo, no quién la escribió. La escribieron los profetas, la escribieron los apóstoles. Pero la hizo Dios. la Iglesia Católica. No, Dios no. La Iglesia Católica hizo la Biblia inspirada por Dios, claro que sí, pero la hizo la Iglesia Católica. Y así es, la iglesia fue inspirada por Dios, son enseñanzas de Dios. Yo estoy muy feliz de estar asistiendo a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y también estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy. Queridos hermanos, me alegra mucho la sencillez del hermano y el querer compartir con nosotros de una manera muy amistosa, de una manera muy transparente de lo que él cree y de lo que él sabe. Y eso nos alegra, porque bien, como lo decía él, ni él vino a pelear, ni yo vine a pelear, sino aquí venimos a exponer por qué la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica, por qué la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos tiempos, de los últimos días, la iglesia mormona es la de Jesucristo. Ustedes vieron los fundamentos que yo di,
y escucharon los fundamentos que él dio, se le respeta. Pero como lo dije antes, de nuevo se lo repito, se le respeta porque es una persona y porque hay libertad de culto. Pero el mundo entero pudo ver y pudo oír que no nos pudo dar ni siquiera una cita bíblica donde nos comprueba que Jesucristo dijo que Él había fundado una iglesia y que la iba a renovar, ¿fue que te dijo? Restaurar. Restaurar en el año 1823 con José Smith. Algo así, esa fecha. Y yo le voy a comprobar todo lo contrario. Que Jesucristo dijo algo muy distinto a lo que Él dijo y está escrito. El gato blanco, los pelos los tengo en la mano. Mateo 28, 19 en adelante. Jesucristo, cuando manda a su iglesia a trabajar por el mundo, jamás nunca dijo que el diablo la iba a destruir, la iba a vencer y él tenía que restaurarla. ¿Se acuerda cuando la fundó? Dijo, ni el diablo la podrá vencer. De modo que, según la Biblia, eso nunca sucederá, que el diablo la venza y entonces Jesucristo va a mandar a José Smith a restaurarla. Eso es falso. Y es falso porque lo estoy comprobando con la Biblia de que Jesucristo no lo dijo. Se le respeta. Él dice, es que yo lo creo. Puede creer eso y puede creer otras cosas más. Pero nosotros no estamos obligados a creer en palabras de hombres. Nosotros queremos creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el diablo no la podrá destruir. Si no Jesús hubiese dicho aquí, yo voy a fundar mi iglesia, el diablo la va a destruir y yo voy a mandar a otro a restaurarla. Pero eso no fue lo que dijo. Y ahora en Mateo 28, 19 dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Vamos a ver hasta cuándo estará con su iglesia Cristo. A ver si dice hasta el año 1800 cuando venga José Smith. Dale. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Todos los días. Todos los días. Escucha, hermano Luis. Todos los días. Todos los días. Hasta el fin de la historia. Ahí nos dice, hasta que venga José Smith. Eso es un invento de José Smith. Y gracias por haberme regalado el libro, porque yo ya me lo comí y me lo voy a volver a comer. Pero antes de comérmelo, se lo voy a leer para que se dé cuenta que es un invento de José Smith. Y a las pruebas me remito. El gato es blanco, tengo los pelos en la mano. Está escrito en el libro del Mormón. ¿No lo inventé yo? Luis, tocayo. Gracias. Le ayudo, padre. Déjame leerlo. No, que si le ayudo a tenerlo. Está en la página. Ahí está página, ¿verdad? No tiene página. No tiene página. Pero se llama El Testimonio del Profeta José Smith. Déjeme para acá. No. Ahí. Un poquito más para adelante para yo lo a él. Ahí. No lo escribí yo, porque si no lo iba a decir, eso es invento del cura. Lo escribió, me imagino que José Smith, porque dice el testimonio del profeta José Smith. Muéstrale a la cámara, Luis. Enfóquela, Benjamín. Aquí miren, léalo. El testimonio del profeta José Smith. Ahí está. De modo que no lo escribí yo, y ustedes ven que me lo acaba de regalar, de modo que en qué momento lo escribí. Me lo acaba de regalar. Y aquí que dice José Smith, dice,
Dice el libro Mormón, las propias palabras del profeta José Smith en cuanto a la aparición del libro de Mormón son las siguientes, comillas, porque son palabras del profeta. En la noche del día 21 de septiembre, 4 años después de yo cumplir años, pero yo nací en el 73, en la noche del 21 de septiembre de 1823, miren cuando nace esto del libro de Mormón, ya la iglesia tenía 1800 años. Me puse a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso. Esa es la mentira para engañar a los tontos, meter a Dios de por medio. Eso se llama jurar el nombre de Dios en vano, de que dice el mandamiento de la Biblia, no tomarás el nombre de Dios. Para que le crean, meten a Dios ahí. Encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Llevaba puesta una túnica suelta en una blancura exquisita. Era una blancura que excedía a cuantas cosas terrenales jamás había visto yo. Y no creo que exista objeto alguno en el mundo que pudiera presentar tan extraordinario brillo y blancura. Sus manos estaban desnudas y también sus brazos un poco más arriba de la muñeca, y de igual manera los pies, así como las piernas, poco más arriba de los tobillos. También tenía cubierto la cabeza y el cuello, y pude darme cuenta de que no llevaba puesta más ropa que esa túnica, porque estaba abierta de tal manera que podía verle el pecho. No solo tenía su túnica, esta blancura singular, sino que toda su persona era gloriosa, más de lo que se puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. El cuarto estaba sumamente iluminado, pero no con la brillantez que había en torno a su persona. Cuando lo vi por primera vez tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí. Ahí me detengo, búsqueme en la Biblia. Le voy a comprobar a Luis quién era ese ser que venía con tremenda blancura. ¿La mía o la suya, padre? La que sea. Que venía con tremenda blancura y le habló en el año 1823, el 21 de septiembre, a ese fulano profeta José Smith. Léalo, Luis, para que usted se dé cuenta quién es el que está hablando allí. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 en adelante. Ustedes van a ver que la Biblia, antes del año 1823, ya estaba escrito lo que iba a pasar. Y el hermano Luis, cuando era católico, no encontró a alguien que le explicara las escrituras para que no cayera en las trampas del diablo. Mire que las escrituras hacia el año 1823 ya estaba escrito antes de que sucediera. Como él no lo sabía, él lo cree. Y escuche lo que dice la Biblia. Si quiere, bueno, léalo, ahorita lo leemos un poquito más arriba. En realidad, son falsos apóstoles
Son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y ve que está Jesucristo en mayúscula. Ah, no, aquí es. Ahí, en mayúscula, Jesucristo. Otra vez, Luis, son falsos. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Hasta en el nombre están disfrazados. La iglesia de Jesucristo de los últimos días. Y no hay que maravillarse. Y no hay que maravillarse. Esto no lo sabía José Smith, y no lo sabían los mormones, y no lo sabía Luis. Paren la oreja. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, déjenme ver cómo es que dice aquí. Llevaba puesta, encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto. Otra vez. Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Qué Dios hace en mí? Una luz en mi cuarto. Y sigue. Y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que el mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Y dice, aquí, me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Que se llamaba Moroni. Escuche, Satanás. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Luis, con el corazón en la mano, me duele que te hayan engañado. Si hubiese, yo sé que no lo vas a creer, pero te estoy comprobando con la Biblia, por si acaso le queda un poquito de fe hacia la palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura, Satanás se disfraza de ángel de luz. Y no se sorprendan, dice. Eso no es maravilloso. ¿Y sabe qué? Si hubiese leído a Gálatas 1:6, hubieses entendido que está prohibido creer a esos ángeles que vienen del cielo con una luz resplandeciente y que vienen de parte de Dios. Paren la oreja. Me sorprende, Luis, me sorprende que siendo usted católico, que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Déjenme buscarle donde dice que este es otro evangelio. El libro del Mormón, otro evangelio. Vamos a ver aquí. Ajá. En la ocasión oportuna se entregaron las planchas a José Smith, quien le tradujo por el don y el poder de Dios. El libro se publica hoy en muchos idiomas como testimonio nuevo, otro evangelio. Y adicional de que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente y de que todos aquellos que quieran venir a Él y obedecer las leyes y las ordenanzas de su evangelio podrán salvarse. Concerniente a esta historia, el profeta José Smith dijo: declararé a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra, incluyendo la Biblia, y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Vuélvamelo a leer lo que dice Pablo y que Luis nunca lo escuchó porque nadie se lo predicó. Me sorprende.
Padre, y el tocayo, él mismo reconoció al principio que es otro testamento. Sí, él mismo lo dijo. Pero escúchelo, nunca había leído esto. Estoy seguro que Luis nunca había leído esto. Que si lo hubiese leído cuando era católico y lo hubiese creído, jamás, Luis, te hubiese dejado engañar. Mira, Luis, hoy hiciste oración para venir acá y el Dios a quien le suplicaste te trajo aquí para que escuchara la voz de Dios a través de un sacerdote del Dios Santísimo, que con la Biblia, que con la palabra de Dios le está mostrando que estás en un error. Escuche. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. A otro evangelio. Pero no hay otro. No hay otro, mentira, no hay otro. Solamente hay personas Como José Smith, que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo. tratan de tergiversar el evangelio de Cristo. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. El pobre hermano Luis está tan confundido, que no puede darse cuenta que lo que le estoy diciendo es palabra de Dios. Y escuche lo que viene, Luis, óigalo. Pero aunque nosotros mismos En el año 1823, o un ángel del cielo Luis, o un ángel del cielo en el año 1823, viniese el ángel del cielo, que ahí se mormó, que fue Moroni, que vino un ángel del cielo, viniese del cielo a evangelizarlos en forma diversa, a evangelizarlo en forma diversa con la excusa de que viene a renovar la iglesia, a como lo hemos hecho nosotros, a como se ha hecho 1800 años antes. Pare en la oreja. yo les digo, fuera con él. Luis, el mandato de Dios es fuera con él. Y usted en vez de sacarlo, se fue con ellos. Y escuche la otra parte. Se lo dijimos antes Luis, se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. y ahora de nuevo se lo repito para que el mundo entero lo vea, lo oiga. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, Si José Smith viene con un evangelio en el año 1823 que no es el que ustedes recibieron, aunque lo traiga un ángel del cielo, maldito sea, ¿qué, Luis? maldito sea.